Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Y tenemos una nueva oportunidad para recibir el consejo de la palabra de Dios. El día de hoy he titulado la predicación con una pregunta. Una pregunta que me la han hecho muchas veces y últimamente mucho más. Así que ese es el título, una pregunta. La pregunta es, ¿puede un cristiano deprimirse? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros, por tu palabra, Señor, que tenemos acceso a ella y podemos deleitarnos y ella nos vivifica. Gracias porque tú no nos dejas ni un solo momento. En tus manos entregamos, Señor, este mensaje, esta predicación. Sé tú, Padre, quien toque los corazones y hable a cada quien para dejar sembrado en el corazón de cada uno lo que sea tu voluntad, lo que tú desees, porque es tu pueblo, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la pregunta es, ¿puede un cristiano deprimirse? Vamos a definir qué es depresión. Vamos a definir, a leer una definición del diccionario de depresión. Dice, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o de apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Es un trastorno mental frecuente. Un trastorno mental frecuente. Algunos síntomas: estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, dependiendo, cansancio, falta de energía, sentimientos de inutilidad, de sentirse inútil, odio a sí mismo, de culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o movimientos rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte, incluso suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz. Es tremendo cuando vemos nosotros este listado de síntomas y yo creo que siempre es bueno que nosotros nos pasemos nuestro examen propio para ver si no tenemos algo de esto. ¿Puede un cristiano deprimirse? Claro, puede deprimirse. Estamos en este mundo. Y al estar en este mundo, pues estamos sujetos a las mismas circunstancias que las personas del mundo. No somos del mundo, la palabra nos dice, como hijos de Dios, y somos hijos, no somos del mundo. Aquí somos extranjeros y advenedizos, pero vivimos aquí. Por lo tanto, estamos expuestos a las mismas circunstancias que todas las personas, pero tenemos una ventaja. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios como nuestro Padre. Pero ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a notar estas circunstancias, estos síntomas en nosotros mismos o en algún familiar? Necesitamos estar atentos a nuestra familia, atentos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos y atentos a nosotros mismos. ¿Qué órganos del cuerpo se pueden afectar por la depresión? Encontré un estudio que dice que afecta el sistema cardiovascular. La depresión causa estrés y ansiedad, lo que aumenta el ritmo cardíaco y ocasiona problemas en los vasos sanguíneos. Existe riesgo de desarrollar problemas al corazón. El sistema nervioso es uno de los que más impacto sufre.
Qué tremendo, ¿verdad? Porque entonces ya no se queda solo en un estado mental, llega a ser un estado fisiológico, afecta los órganos del cuerpo. Dice, en un estudio que encontré sobre la depresión, qué cosas no hay que decirle a una persona que está deprimida. Que algunas veces nosotros queremos animar a una persona que está deprimida y no es ánimo lo que le hace falta. Tiene que salir de esa circunstancia, pero no es con palabras de ánimo. Y entonces aquí nos dice qué es lo que no debemos decir. Sal y distráete un poco, estás muy encerrado. No. Debes poner de tu parte, peor, más lo hacemos que se deprima. No pienses tanto. Es que no se puede frenar la mente. Ay, no sé por qué estás así. No sé por qué te quejas y no te falta nada. Ánimo, que lo tuyo se arregla con fuerza de voluntad. Todas esas palabras, esas frases, no le ayudan a una persona en depresión. Me decía una persona, un señor que traté en una oportunidad que estaba en estado de depresión, es que yo ya me analicé y no hay por qué. Estoy bien, no tengo problema en mi familia, no tengo problema en mi trabajo, no tengo problemas económicos, pero no tengo ganas de vivir. Y es que son muchas las circunstancias que pueden hacer que una persona se deprima. ¿Qué podemos hacer cuando una persona está deprimida? Podemos hablar sobre lo que hemos notado que tiene, sobre lo que hemos notado que está pasando, los cambios que nosotros hemos notado. Podemos platicarlo, pero mostrando interés. Explicarle que la depresión es una enfermedad, que no es un defecto, no es una debilidad personal y que generalmente mejora con el tratamiento. Que puede buscar un psicólogo, mejor si es cristiano, que lo va a ayudar y también un pastor que lo guíe bíblica y espiritualmente. En estos días, en este año tan triste, tan tremendo, es un año difícil, es un año complicado. Hay personas que han enterrado a varios familiares cercanos, primos, padres, hijos, hermanos. No uno, sino 2, 3, 4 personas de una misma familia que han muerto. Personas que el mismo día murieron los 2 padres o con diferencia de 1 o 2 días murieron los padres. Y entonces entra una sensación terrible que puede llevar a la depresión. O también quienes quedaron sin trabajo. Hay quienes perdieron familia y además se quedaron sin trabajo. O las empresas que han quebrado, empresas grandes y quebraron. Es que no solo empresas pequeñas, han quebrado empresas grandes. Y por supuesto, así como se deprime el de la empresa pequeña, se deprime el de la grande. Pero el de la grande dejó sin trabajo a mucha gente. Y entonces son circunstancias que nos hacen sentirnos inútiles, que nos hacen sentirnos que no podemos, que nos hacen sentirnos que de nada sirve que estemos aquí en la tierra. Podemos llegar a pensar que para qué vivimos. Pero esos pensamientos se dan cuando ya hay depresión. Por eso nosotros necesitamos estar pendientes de nuestra familia y estar pendientes de nosotros mismos, que no caigamos en un estado de depresión. Estemos atentos con nuestros amigos, con nuestra familia, a escucharlos, escuchémoslos. Somos tan rápidos a veces para hablar, pero tardos para oír. Y debe ser al revés. Necesitamos prestar atención, escuchar lo que nos están diciendo, las situaciones, las circunstancias que están viviendo. Escuchemos. Y por supuesto, la palabra, el mismo Jesucristo dijo, los sanos no necesitan médico. Quiere decir que los enfermos sí. El Señor ha dado la sabiduría a los médicos, a los psicólogos. Él les dio sabiduría a los psiquiatras para poder tratar. El hecho de
de acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, no quiere decir que se esté loco. Pero hay situaciones que pueden ayudar. Ellos han estudiado la mente, han estudiado las circunstancias, las situaciones, y hay planes que ellos tienen para ayudar a una persona a salir de una situación de depresión. O también, si ya es demasiado, pues el psiquiatra es el que puede medicar y ya puede dar un tratamiento específico. Pero vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia y vamos a ver algunos personajes bíblicos que se deprimieron. Vamos a empezar con el gran rey David. Este hombre maravilloso, hecho conforme al corazón de Dios, que vivió conforme al corazón de Dios, que la palabra nos dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, que agradó a Dios en todo. Pero vivió situaciones terribles. Desde pequeño él vivió situaciones muy difíciles, muy difíciles. A él lo ungieron como rey siendo muy jovencito. Pero era el menor. En su casa era el menor, ni siquiera le ponían atención. Cuando él mató al gigante Goliat, uno de los hermanos le dice: ¿a qué viniste aquí? Es por tu morbo de querer ver lo que está pasando. Y él había ido porque el padre le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, porque él era joven, no estaba para estar en la batalla. Y entonces el padre le dice: ve y llévales comida y ve a ver cómo están tus hermanos. Pero el hermano lo regaña y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Pero él enfrenta diferentes circunstancias en su vida. Luego después, recordemos cómo nos narra la palabra, que el rey Saúl empieza a querer matar a David. Y David tiene que huir y se esconde en algunas oportunidades porque el rey lo quiere matar. Y todo esto fue provocando circunstancias muy difíciles en su vida. Incluso sus hijos, hubo muchos problemas con los hijos. Pero nos dice el Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. A mí me encanta del rey David, que él caía en su depresión, pero sabía a dónde acudir. Y eso es lo que yo digo. Nosotros como cristianos, pues sí, nos podemos deprimir como cualquier ser humano, pero tenemos la ventaja, la diferencia, que tenemos un papá que da la cara por nosotros. Tenemos un padre a quien podemos ir, y eso era lo que hacía David. David le dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él mismo se está diciendo: bendice alma mía a Jehová, bendícelo. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este salmo es precioso, pero él estaba viviendo una situación muy difícil. Y entonces él se está recordando a sí mismo y se dice a él: alma mía, le dice a su alma, se dice a él mismo: alma mía, bendice a Jehová. No olvides todo lo que ha hecho por ti.
Alma mía, recuérdate que lo tienes que bendecir porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y muchas veces entramos en una depresión por causa de pecado. No siempre, pero a veces sí. Y entonces él dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones o iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Él es misericordioso. Y nosotros muchas veces cuando estamos en depresión nos culpamos. Si la depresión inició por la muerte de un ser querido, el sentimiento de culpa muchas veces es fuerte. Es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo no hubiera hecho aquello, él estaría vivo o ella estaría viva. Y entonces nos empezamos a culpar. Soltemos esos sentimientos de culpa. La realidad es que la vida está en las manos de Dios. No es por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer que murió. Terminó su tiempo. Terminó su tiempo. Nosotros podemos decir, sí, pero era muy joven, tenía mucho por vivir. Pero el Señor sabe en qué momento llegamos y en qué momento nos vamos. Somos nosotros los que no sabemos. Entonces necesitamos entender racionalmente todo esto y necesitamos hacer como el rey David, recordarnos a nosotros mismos y decirnos, bendice alma mía a Jehová. Elías, el gran profeta Elías, que amaba a Dios, que fue arrebatado. Él entró en depresión. Él había visto la gloria de Dios cuando se enfrentó a los profetas de los Baales. Esto lo encontramos en 1 Reyes capítulos 18 y 19. No lo vamos a leer porque es bastante, pero en casa ustedes lo pueden leer. 1 Reyes 18 y 19. Y nos habla de cómo él se enfrentó con los profetas de Baal y los retó a que Baal hiciera descender fuego. Y estaban todos los profetas ahí. Y él estaba solo. Y los profetas danzaban y hacían de todo. Y todavía él se mofa de ellos y les dice, grítenle, tal vez está dormido, tal vez está sordo. Y no pasó nada. Y cuando le tocaba el turno a él para demostrar que Jehová es Dios, dice, vamos a regar agua todavía sobre el animal que se iba a sacrificar. Y con una palabra descendió fuego del cielo y fue consumido todo, como lengüetas de fuego que lamían el agua, nos dice. Fue algo impactante. Sin embargo, en ese tiempo la reina era Jezabel y ella lo amenazó de muerte. Y nosotros podemos decir, pero si él acababa de ver la gloria de Dios, ¿por qué le tuvo miedo? Es que así somos los seres humanos. Y más después de una batalla, pues salimos cansados. Sí, pero él obtuvo la victoria. Sí, pero así somos los seres humanos. Tuvo miedo. Se deprimió terriblemente. Se fue a esconder a una cueva. Hasta que el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Y él le dijo, todos los profetas de Jehová han muerto y solo estoy yo solo. Y me están buscando para matarme. Él estaba atormentado, estaba deprimido. Pero Jehová lo levantó y le dice, no estás solo. Yo me he guardado para mí a muchos que no han doblado su rodilla a los Baales para levantarlo, porque Él nos levanta. Jonás se deprimió porque se enojó. Nosotros muchas veces nos recordamos de Jonás solo cuando se negó a obedecer la orden de Dios y que se fue en el arca y que en la barca y que empezó la tormenta y que lo echaron al agua y que se lo tragó el pez y hasta ahí nos quedamos, pero la historia continúa. Si leemos nosotros ahí en el libro de Jonás, nos habla que él llegó a Nínive
Y él empezó a decir lo que el Señor le había dicho. Empezó a caminar todo el trayecto de la ciudad y a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El Señor ha dicho que se arrepientan porque si no lo hacen va a destruir la ciudad. Y la palabra nos dice que la gente escuchó y que el rey escuchó y declaró ayuno y cambió las circunstancias. Y entonces Dios cambió y no cumplió lo que había dicho, pero porque estaba el ofrecimiento. Arrepiéntanse. Si se arrepentían, entonces Dios no iba a ejecutar lo que estaba diciendo. Y se arrepintieron. Y eso enojó a Jonás. Y se va y le dice, estoy enojado. ¿Por qué te enojas? Sí, me enojo y me enojo mucho porque yo sé que tú eres misericordioso y entonces yo tenía que venir aquí por gustos y de todos modos los ibas a perdonar. Yo no sé, tal vez él hubiera querido que los consumiera y que se cumpliera lo que él estaba diciendo. Pero no, se cumplió lo que decía porque se logró que se arrepintieran. Pero él se enojó mucho. Nos dice la palabra que se va al desierto y Dios hace que crezca una calabacera que le dé sombra de un momento a otro. Y a pesar de que estaba enojado, Dios lo estaba cuidando como niño malcriado. Pero después Dios manda un gusano que se la coma completamente y entonces él se enoja más. Y le dice, tú tuviste misericordia de esa calabacera que en una noche creció. No voy a tener yo misericordia del pueblo. Él también se deprimió porque el enojo también es un síntoma de depresión. Noemí. No podemos decir que Noemí no tenía razón. Noemí va con su esposo y sus 2 hijos a otra ciudad y ahí muere el esposo y luego mueren los hijos y se queda solo con las nueras y ella decide regresar. Decide regresar y una de las nueras, Orfa, pues se queda porque ella les dice, regresen a la casa de sus padres, ¿para qué siguen conmigo? Y ella regresa. Pero Ruth no, Ruth le dice, yo me voy a ir contigo porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y se fue con ella. Pero Noemí llegó deprimida, apesadumbrada, tanto que nos dice la palabra en Ruth 1, 19 al 21. Busquémoslo. Ruth 1, 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, solo llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa dulzura y Mara significa amargura. Ella se llamaba Dulzura. Y cuando llega estaba tan deprimida porque salió con esposo y con hijos y regresa sola. Porque ellos habían muerto. Y dice, ya no me llamen dulce, ya no me llamen dulzura, llámenme amargura, llámenme Mara, que significa amargura. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No podemos decir que no tenía razón de deprimirse. Pero la depresión no necesariamente busca una razón. Job. Pues definitivamente podemos decir que Job también tenía razón de deprimirse. En un mismo día perdió todos sus bienes y también a sus hijos, que fue lo más importante. Y al poco tiempo perdió su salud también. Terrible. Veamos lo que dice Job en el capítulo 3. Job 3:3. Perezca el día en que yo nací
y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Estaba renegando del día de su nacimiento. Es que fue tan terrible lo que a él le pasó. Pero Dios lo vivificó, así como a Noemí. Dios la redimió. También a Job lo rescata, lo saca. Por eso en Job 42 él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Jeremías es conocido como el profeta llorón, así lo llaman, por los discursos tristes que él daba, los discursos. La gente, el pueblo de verdad se había apartado tanto del Señor y a él le tocó señalar y dar juicios terribles. Y entonces él, pues, era triste la situación que él estaba viviendo, y además él vivía solo, él no tenía familia, él se sentía rechazado. Y nos dice Jeremías 20:14, maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y el 18, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Así de deprimido estaba Jeremías, así de deprimido. Y cada caso de depresión es terrible. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos a quien acudir. Podemos venir ante el Señor y hacer como hizo el rey David. Y decirle, Señor, escucha mi queja, pelea mi causa, levanta mi cara, no sea yo avergonzado, no se burlen de mí. Él venía ante él sabía refugiarse en el Señor, y nosotros necesitamos aprender a refugiarnos en el Señor, porque Noemí, a pesar de que cuando regresó dijo, llámenme Mara, volvió a ser Noemí, volvió a ser dulzura. Regresó a esos días de placer, a esos días de dicha. También Job. También en Dios hay esperanza. En Él hay esperanza. No tratemos de encontrar un porqué de la depresión. Puede ser que lo encontremos y sepamos cuál es exactamente el punto, pero puede ser que no. Algunas veces podemos ver que la depresión se puede iniciar incluso por tanto trabajo, incluso por tener el tiempo tan ocupado que se nos olvida vivir. Y entonces todo se vuelve monótono y dejamos de tener placer por la vida. Y entonces incluso tampoco hay tiempo para alabar a Dios y alzar nuestras manos. Y no hay tiempo para ser agradecidos. Y entonces cuando dejamos de tener tiempo con Dios, es mucho más fácil que la depresión llegue. Como decía hace un momento, la depresión no necesariamente es causa de pecado, pero puede ser que sí. Pero debemos acercarnos al Señor. Si es por pecado, podemos venir ante Él. La palabra dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque son buenas nuevas las que Él nos trajo. Y vamos a leer varios pasajes de la palabra que nos hablan de esa esperanza que nosotros encontramos en el Señor. Vamos a leer varios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir a este pasaje que es tan maravilloso de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él encontramos nuestras fuerzas. Es que cuando estamos deprimidos nos caemos. No tenemos ánimo ni de levantarnos. Pero la palabra nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Él quien nos levanta, porque es en sus fuerzas que logramos levantarnos
y alzar nuestra cara para honra y gloria de Dios. Vámonos a Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Si estás atravesando por una enfermedad, no temas, tu vida también está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios y Él tiene la última palabra. No te desanimes. Él está contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides. Podemos aferrarnos a Él. Salmo 34, 17. Salmos 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él escucha nuestro clamor. Escucha el clamor de sus hijos. Salmos 41 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es que la depresión nos hace sentir en ese pozo de la desesperación, que sentimos que no hay fondo, que nuestros pies no tienen fondo y que nos hundimos en ese lodo cenagoso. Pero Él nos saca de ahí y nos pone sobre una peña donde podamos tener los pies en la roca, que es Cristo el Señor. Y ahí estamos firmes y ahí estamos seguros y pone en nuestra boca cántico nuevo. Porque al salir de la depresión podemos cantar al Señor nuevamente y alzar nuestras manos y darle gracias porque Él nos sacó del lodo cenagoso. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por eso es que su palabra nos vivifica, porque Él es escudo a nuestro alrededor y nos rodea. Y es Él quien levanta nuestra cabeza para honra y gloria de su nombre. Primera Pedro 5. Primera Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillémonos ante el Señor, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo y echemos nuestra ansiedad sobre Él. Él escucha nuestro clamor. Veamos Juan 16. Son varios pasajes y por supuesto no vamos a ver todos los que hay, pero vamos a ver varios que nos queden anotados y que a los que podamos acudir para poder ayudar a alguien o para poder ayudarnos a nosotros mismos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él no dijo que íbamos a estar sin aflicción. Hay aflicción. Aún siendo hijos, hay aflicción. Pero confiad, Él, Cristo Jesús, ha vencido al mundo. Romanos 8:38. Miren qué pasajes más maravillosos estos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Él nos tiene en la palma de su mano y de ahí nada nos puede separar. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada nos puede separar de su amor. Aprendámonoslo de memoria. Grabémoslo en nuestra mente y creámoslo. Veamos 2 Corintios 1. Segunda Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él es el Padre de toda consolación y Él trae consolación a nosotros y también nos ayuda a que nosotros consolemos con ese consuelo que Él nos da a nosotros. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vamos nuevamente a Salmos. Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él ordena nuestros pasos, y si caemos, Él nos levanta. Nos dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. No nos vamos a quedar así siempre. Él nos va a levantar. Y Salmo 42:11, me encanta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Aquí preguntándose a sí mismo, pregúntate a ti mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay esperanza en Dios. Si tú o un conocido están pasando una situación de depresión y puedes detectar en ti o en alguien esos síntomas, la palabra es consuelo. Dios consuela, Dios conforta. Por supuesto, podemos ir a un profesional, podemos ir con un psicólogo, podemos ir con un psiquiatra, pero también vayamos con el pastor, que nos ayude, que nos guíe en la palabra y aprendamos a ir con Dios. Yo siempre he dicho que si tenemos que llorar, lloremos, pero no lloremos solos. Porque si yo lloro sola, me levanto de llorar sintiéndome miserable. Mejor lloro con Dios. Yo puedo encerrarme en mi cuarto y tirarme al suelo y ponerme a llorar. Pero yo le digo al Señor, Señor, ya no aguanto esta situación, yo voy a llorar contigo. Y Él escucha
Él nos sostiene en ese momento de dolor, en ese momento de llanto. Y empieza a venir a mi mente palabra y palabra y palabra. Y estos pasajes, por eso les decía, apréndanlos de memoria. Apréndanlos de memoria, porque el pasaje bíblico aprendido de memoria es como depositar en nuestro banco de fe. En el momento que lo necesitamos, viene a nuestra mente y entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada me va a separar del amor de Dios, ni la muerte ni la vida. Podemos decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, si aún he de adorarle? Podemos decirle en ese momento, y el Señor empieza a llenar mi mente de esos pasajes que fortalecen, que llenan de esperanza, y me levanta y me sostiene y no me deja estar tirada más. Me pone sobre la peña, ya no en el pozo de la desesperación, ya donde mis pies se sentían en lodo cenagoso que no topaban fondo. Él me levanta y me pone sobre la peña que es Cristo Jesús. Y así lo puede hacer contigo. Él te levanta, Él nos vivifica, Él nos llena de su paz, de su bendición, y entonces podemos echar nuestra ansiedad sobre Él. Entonces lo podemos hacer. Y podemos decir, bueno, en las manos de Dios está. Podemos decir, Él es todopoderoso. Y podemos decir, como dijo Jesucristo, aquí hay muchas aflicciones, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Seguimos siendo extranjeros y advenedizos. Cuando estemos en gloria con el Señor, ya no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. Así nos dice la palabra. Y esa es la esperanza que nos mantiene y que nos sostiene si somos hijos de Dios. Ahora, si no eres hijo de Dios, es tiempo de acercarte a Él y decirle, quiero que reines en mi vida, que reines en mi corazón. Recibo para mí tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces vas a tener un Padre que dé la cara por ti. Busca un pastor, busca una iglesia. Congrégate. En este momento no nos podemos congregar físicamente, pero nos podemos congregar virtualmente. El congregarnos es hacernos cuerpo de Cristo. Y Él nos levanta, Él nos sostiene. Y entonces vas a poder ver para atrás y decir, sí, pasé un tiempo terrible de depresión, pero el Señor me levantó. Su fuerza, su poder me sostuvo. Entonces la pregunta que me han hecho estos días, mucho, ¿puede un cristiano deprimirse? Sí, claro, puede deprimirse, pero en Dios hay esperanza. En Dios hay consuelo y Él nos levanta y nos saca del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre la roca, que es Cristo el Señor. Él te levanta. Dios te bendiga.